como periodista, siempre he buscado la verdad, desenterrando secretos oscuros que otros preferirían olvidar. No temo a los lugares abandonados ni a los rumores que hablan de lugares estremecedores. Hace unos días, recibí un soplo sobre un zoológico abandonado a las afueras de la ciudad. Los rumores eran inquietantes, hablaban de experimentos que habían salido mal en humanos. Mi curiosidad, siempre insaciable, me llevó hasta allí, solo y sin respaldo, como siempre. El camino hacia el zoológico estaba cubierto de maleza y hojas caídas. El aire estaba cargado con una mezcla de humedad y decadencia. La entrada principal, una vez fue majestuosa, ahora se encontraba invadida por la naturaleza, con enredaderas trepando por la estructura oxidada. Forcé la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante, y di mis primeros pasos dentro del recinto. El lugar estaba cubierto de maleza y óxido. Las jaulas estaban vacías y algunos edificios destruidos creaban una atmósfera inquietante. El silencio era sepulcral, roto solo por el crujir de mis pasos sobre el follaje seco y el ocasional aleteo de algún pájaro molesto por mi presencia. Sentí como una presencia observándome, pero descarté la sensación como paranoia. Mi respiración resonaba en el aire frío mientras avanzaba. Decidí explorar más a fondo, siguiendo un camino que alguna vez fue pavimentado pero que ahora estaba destruido y cubierto de maleza. Las señales de advertencia estaban descoloridas y casi ilegibles. Pasé por las antiguas jaulas de los grandes felinos, cuyos barrotes estaban retorcidos como si algo con fuerza sobrehumana los hubiera destrozado. Finalmente, llegué a una vieja oficina, su puerta colgaba de una sola bisagra. Al entrar, el olor a moho y polvo me golpeó con fuerza. Había documentos dispersos por el suelo, gran parte de ellos apenas legibles. Comencé a examinarlos, no se podía sacar nada en claro, la mayoría estaban pegados entre ellos, al intentar separarlos se rompían. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, solo para ver una sombra desaparecer entre los árboles. Un susurro de hojas y una silueta fugaz que se desvanecía en la espesura. Mi corazón se aceleró, pero mi curiosidad pudo más que el miedo. La seguí, sin pensar en el peligro, empujado por la necesidad de descubrir más. La investigación me llevó a un antiguo edificio, apartado de la zona principal del zoológico. Las ventanas estaban rotas, y la puerta, aunque entreabierta, parecía resistirse a dejarme entrar. Dentro, el olor a polvo y algo más, putrefacto llenaba el aire. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes en las paredes. Descubrí restos de jaulas rotas y signos de lucha, manchas de fluidos secos en el suelo, muebles volcados, papeles esparcidos por todas partes. Algo espeluznante había sucedido aquí. Mientras inspeccionaba todo, un ruido fuerte resonó detrás de mí. Me giré, nervioso, y vi otra sombra moverse rápidamente por el pasillo. La seguí con cautela, mis pasos resonando en el silencio. Al doblar la esquina, encontré otra jaula destrozada, con barrotes retorcidos hacia afuera, como si algo hubiera escapado con una fuerza descomunal. Mi respiración se volvió agitada. Algo en el aire me decía que no estaba solo. Un rastro de marcas rojas frescas guiaba mis pasos hacia una puerta entreabierta al final del pasillo. La abrí lentamente, revelando una sala con más jaulas rotas y signos de violencia. En una esquina, había una pequeña cámara que no funcionaba del todo, su lente estaba rota pero aún grababa. Tomé la cinta y la guardé, sabiendo que podía contener pruebas importantes para mi investigación. El silencio era sofocante, roto solo por el eco de mis propios movimientos. Me adentré más en la sala, encontrando más señales de lucha. Parecía que los experimentos se habían salido de control, liberando a criaturas que ahora patrullaban el lugar. Mi mente intentaba procesar todo lo que veía, pero la verdad era demasiado estremecedora para aceptarla completamente. Finalmente, llegué a otra sala, donde las pantallas mostraban diferentes áreas del zoológico, revelando más cosas inquietantes. En una de ellas, vi una figura humana, encorvada y deformada, moviéndose lentamente hacia una de las salidas. Era uno de los mutantes, el resultado de los experimentos fallidos. Sabía que debía ser cuidadoso, pero mi deseo de descubrir la verdad me impulsaba a seguir adelante.
Mientras revisaba las pantallas, el ruido de algo arrastrándose me hizo girar la cabeza. Una figura apareció en la puerta, su piel desfigurada y los ojos llenos de rabia. El mutante avanzaba lentamente hacia mí, y sentí el pánico apoderarse de mi cuerpo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Tomé la cinta de vídeo, mi cámara y salí corriendo, con el mutante siguiéndome de cerca. Corrí por los pasillos oscuros, mi corazón latiendo con fuerza. El sonido de los pasos del mutante se acercaba cada vez más. Llegué a otro edificio mejor conservado, con un último esfuerzo, logré entrar, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé ahí, respirando con dificultad, tratando de asimilar lo que había visto y grabado. Sabía que debía regresar y contar mi historia, pero también que no sería fácil. Las pruebas que había encontrado eran estremecedoras y difíciles de creer. Sin embargo, mi deber como periodista era desvelar la verdad, sin importar lo que costase. Mientras revisaba este edificio, sentí que también debía encontrar la verdad oscura y llevar a los responsables ante la justicia. Mi respiración se aceleró al entrar en una nueva sala. Las paredes estaban cubiertas de oscuros restos secos y marcas de garras, señales evidentes de las luchas desesperadas que habían tenido lugar allí. El hedor a putrefacción llenaba el aire, un olor nauseabundo que me hizo cubrirme la boca y la nariz con un pañuelo. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido ocasional de las luces fluorescentes parpadeantes. Me acerqué a una mesa donde había un cúmulo de documentos desparramados. Mientras los examinaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los documentos detallaban cómo los experimentos habían fracasado, creando monstruos en lugar de superhumanos. Las descripciones eran estremecedoras, sujetos de prueba que habían mutado a formas inimaginables, perdiendo su humanidad en el proceso. Los científicos habían tratado de jugar a ser dioses, y las consecuencias habían sido desastrosas. Un ruido sordo me hizo girar de golpe. Mi corazón casi se salía de mi pecho mientras miraba a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido. Entonces, una figura apareció ante mí, emergiendo de las sombras. Era un mutante, su piel deformada y ojos llenos de rabia. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices y sus movimientos eran torpes pero rápidos. Mis músculos se tensaron, sabiendo que un enfrentamiento directo sería peligroso para mí. Corrí para no perder la vida, sin mirar atrás. El mutante me persiguió por los pasillos oscuros, su aliento caliente en mi nuca. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento, y el sonido de sus garras raspando el piso me impulsó a correr más rápido. Los corredores parecían interminables, un laberinto de pesadilla en el cual no veía la salida. Finalmente, encontré una puerta y me lancé a través de ella, cerrándola con fuerza detrás de mí. Me encontré en una sala de control, rodeado de monitores de seguridad. Mi respiración estaba entrecortada y mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente un plan. Observé las cámaras, viendo cómo los mutantes patrullaban el lugar, como si buscaran algo. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que no estaba solo. Otro periodista que conocía había estado aquí antes que yo, y su destino no había sido favorable. Revisé las grabaciones y encontré las imágenes del otro hombre. Sus intentos de escapar habían sido infructuosos y finalmente había sido atrapado por los mutantes. Su cuerpo destrozado yacía en una esquina, una advertencia directa de lo que me esperaba si no encontraba una salida pronto. Decidí que no podía quedarme escondido. Necesitaba enfrentarme a los mutantes y encontrar una manera de salir de allí. Agarré una barra de metal que encontré tirada en el suelo, sintiendo su peso frío y reconfortante en mis manos. Salí de la sala de control, avanzando con cautela por los pasillos. Cada sombra parecía esconder una amenaza, y mis nervios estaban al límite. Llegué al patio central, donde los mutantes se alimentaban de restos animales. La escena era grotesca, y mi estómago se revolvió ante el espectáculo. Mi presencia los alertó, y se giraron hacia mí, sus ojos llenos de una rabia inhumana. Se lanzaron sobre mí con una velocidad sorprendente. La lucha fue intensa y desesperada. Golpeé con la barra de metal, intentando mantenerlos a raya. Sus garras rasgaban mi ropa y mi piel, y el dolor era insoportable. La adrenalina me mantenía en movimiento,
pero sabía que no podría aguantar mucho tiempo. Los mutantes eran implacables y su fuerza parecía inagotable. Logré herir a algunos, pero más seguían llegando. Mi cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones y mis fuerzas empezaban a flaquear. Un mutante especialmente grande me golpeó, lanzándome contra una pared. Sentí un dolor agudo en el costado y caí al suelo, luchando por respirar. Mientras se acercaban, supe que no había escapatoria. En ese momento, algo en mi interior se encendió. La determinación de sobrevivir, de contar esta historia, me dio la fuerza suficiente para levantarme una vez más. Agarré la barra de metal con ambas manos y me preparé para el siguiente ataque. Los mutantes se abalanzaron sobre mí, y la lucha continuó, una batalla frenética por mi vida. Logré abrirme paso, golpeando con todas mis fuerzas. Mis heridas ardían, y cada movimiento era un tormento, pero no me detuve. Finalmente, vi otra puerta que podría darme una salida. Corrí hacia ella, dejando atrás a los mutantes. Con un último esfuerzo, logré atravesarla y cerrarla con un golpe sordo. Me desplomé contra la pared, mi cuerpo temblando de dolor y agotamiento. Sabía que había escapado por poco, pero la amenaza seguía allí. Los mutantes, los experimentos, todo lo que había descubierto era una pesadilla hecha realidad. Pero también sabía que tenía una misión, desvelar la verdad y asegurarse de que nunca más se repitieran estos experimentos. Me levanté con dificultad y comencé a caminar, alejándome de la puerta que los mutantes golpeaban. Las heridas en mi cuerpo eran profundas, pero la resolución en mi mente era aún más fuerte. Tenía la evidencia, tenía la historia, y no me detendría hasta que todos supieran la verdad detrás de los mutantes. Desesperado y herido, me refugié en la antigua oficina del director. Mis pasos eran tambaleantes y mi visión borrosa por el dolor y la fatiga. Cerré la puerta tras de mí y me desplomé en una silla, jadeando. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, un monumento a la decadencia y el abandono. Sin embargo, algo en el aire me pareció familiar, como un eco lejano de recuerdos enterrados. Me levanté con esfuerzo y comencé a revisar los archivos apilados en los estantes. Cada documento que leía me acercaba más a la verdad, una verdad que mi mente comenzaba a rechazar de manera estremecedora. Un escritorio en una esquina llamó mi atención. Estaba cubierto de documentos y frascos rotos. Finalmente, entre los papeles amarillentos y desgastados, encontré un diario con una tapa de cuero. Al abrirlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El diario pertenecía al director del supuesto zoológico. Las primeras páginas hablaban del objetivo inicial normal, ser un refugio para animales exóticos y en peligro. Pero luego, las entradas se volvían oscuras, llenas de notas sobre experimentos en humanos y referencias crípticas a una caza de brujas moderna. El director creía que algunos de sus empleados eran brujos y brujas que podían manipular la genética humana para crear superhumanos. Los documentos mencionaban experimentos realizados en humanos, con el objetivo de crear mutantes. Los detalles eran espantosos: inyecciones de sueros desconocidos, sujetos atados a mesas, gritos de dolor. Las víctimas eran hombres y mujeres que habían sido llevados allí bajo el pretexto de tratamientos médicos experimentales. No pude evitar sentir un escalofrío al leer sobre ellos en esos atroces experimentos. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba drásticamente. Las entradas comenzaron a hablar de experimentos genéticos, de modificar el ADN humano para crear algo superior. Los detalles eran espeluznantes y detallaban procedimientos inhumanos que transformaban a personas en monstruos. Decidí grabar todo con mi cámara, con la esperanza de desvelar la verdad. La luz roja de la grabadora me daba una falsa sensación de control, como si documentar la oscuridad pudiera mantenerla a raya. Las últimas entradas del diario fueron las más inquietantes. Describían cómo el director del zoológico, el verdadero artífice de estos sucesos, había sido consumido por sus propios experimentos. Experimentaba con la mente de los inocentes, borrando recuerdos y reprogramándolos. Pero lo más impactante fue descubrir que yo había sido uno de esos sujetos de prueba. Yo era el director. Había sido reprogramado por mi propia ansia de experimentación, mis recuerdos manipulados y mi verdadera identidad borrada.
La verdad me golpeó como un martillo. Yo era el verdadero villano, el monstruo que había creado esos seres deformes. Mi mente luchaba por aceptar la realidad y las voces en mi cabeza se volvieron ensordecedoras, mezclándose con los gritos de mis víctimas. Recordé fragmentos de mi pasado, los experimentos, los gritos. Todo se volvió claro y borroso a la vez. Los gritos en mi mente se intensificaron, una cacofonía de pánico y culpa. Me tambaleé, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Salí de la oficina, dispuesto a enfrentarme a mi destino. Sabía que no podía escapar de las consecuencias de mis acciones. Los mutantes, los seres que había creado y que ahora patrullaban el zoológico, eran mi legado. Al salir, el aire frío de la noche me envolvió. Los mutantes me rodearon, sus ojos brillando con una mezcla de odio y hambre. Podía ver en sus miradas que reconocían a su creador, el hombre que les había robado su humanidad. Pero esta vez no huí. Sabía que merecía su ira. No había redención posible para lo que había hecho, pero al menos podía afrontar mi destino con una pizca de dignidad. Cerré los ojos mientras los mutantes se abalanzaban sobre mí. Sus garras y colmillos rasgaban mi piel y el intenso dolor me consumía, pero mi mente estaba en paz. Mi último pensamiento fue un deseo desesperado de redención, una súplica silenciosa de perdón que sabía que nunca llegaría. El zoológico abandonado se tragó mis gritos, y el silencio reinó una vez más. Mis acciones, mis crímenes, todo lo que había hecho, ahora eran parte del pasado de ese lugar maldito. Y mientras la oscuridad me envolvía, entendí que algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre, junto con aquellos que los crearon. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.